Es un poco lo que venía diciendo. En principio, nosotros lo que tenemos que considerar de entrada sería que los nanomateriales deberían de tener a priori los mismos riesgos como mínimo que los mismos materiales o los mismos compuestos químicos o los mismos elementos químicos que tenemos a la escala macro. Es decir, por ejemplo, un metal pesado, pues seguramente en su escala nano será exactamente igual de tóxico que en la escala macro. Algún producto que sea CMR, que haya sido clasificado como carcinogénico, mutágeno, tóxico para reproducción, probablemente su escala nano no cambie de características. Eso sí que ya sería innegociable que si evolucionamos a nivel tecnológico, seguramente también evolucionaríamos la parte del riesgo. Insisto en que una parte muy importante es siempre conocer al que estamos expuestos. Y esto es un poco lo que muchas veces insta ya la Unión Europea a las empresas, es decir, que haya una declaración responsable de con qué productos estamos trabajando para que podamos tener esa primera idea y empezar a enfocar a tener una estrategia de prevención de riesgos dentro del puesto de trabajo. A ver, desde un punto de vista de un técnico de prevención, a día de hoy, yo puedo hablar un poco también por la escala a la que estamos trabajando nosotros, que es una escala de laboratorio. Nosotros no producimos grandes cantidades, sí producimos diferentes tipologías, muchas diferentes tipologías, sintetizamos mucho, creamos muchos nanomateriales que son artificiales, ¿no? Porque al final estamos investigando con ellos y estamos buscando nuevas propiedades. Pero desde un punto de vista técnico, creo que lo más apropiado para evaluarlo serían utilizar estas técnicas de control banding. Las técnicas de control banding son ensayos de tipo cualitativo, ¿vale? No son más allá que crear como una matriz de riesgos y enfrentar un poco las características físico-químicas del material, lo que esta técnica de control banding denominaría la severidad de la exposición a un nanomaterial, es decir, cómo de feo es ese nanomaterial al que nos estamos enfrentando, frente a la probabilidad, ¿no? La probabilidad serían las características de exposición, es decir, estamos hablando de una mecánica clásica de evaluación de riesgos, ¿no? Como digamos, de peligroso es ese material y cuáles son las características de mi exposición. Entonces, una vez que nosotros damos una serie de puntuaciones para factores de severidad, que tienen que ver mucho con esas características que os decía, pues la forma, el tamaño, si es anisótropo, si es heterogénea, si tiene una forma tubular, si tiene una forma redonda, un poquito también el tamaño. Ya sabéis que a pesar de que estemos hablando de una escala nanométrica, pues no es lo mismo hablar de 10 nanómetros que hablar de 500 nanómetros, ¿no? También tienen características diferentes, área superficial, que es un factor muy importante que hemos hablado antes porque genera un poco esa reactividad con lo que le rodea. Nos daría una puntuación, ¿no? Y luego la parte de la probabilidad en la que ya entramos en un enfoque puramente técnico de prevención, de decir, pues mira, a ver, ¿cuántos trabajadores están expuestos? ¿Qué cantidad de nanomaterial estamos utilizando? ¿Cuál es un poco la periodicidad del trabajo? Más allá de esto, pues qué medios podemos tener o no para contenerlo? Nos daría otro valor. Esos valores los enfrentamos si tenemos una matriz de riesgos, que va de unos riesgos del tipo 1, un riesgo bajo, a un tipo 4, que sería un riesgo en el que ya merecería la pena quizás hacer un estudio un poco más intenso, incluso de tipo cuantitativo. De esta manera, pues ya damos un primer salto, ¿no? Ya tenemos un enfoque de cómo puede ser de peligrosa esa exposición. ¿Existe la posibilidad de emplear contadores de partículas? Pues sí, también. Lo que pasa es que son unas técnicas que realmente no son demasiado populares porque no son fáciles de conseguir. Es decir, esto no podemos tener el mismo enfoque que tenemos para una higiene industrial clásica, de tomar un muestreo con una bomba y luego comparar con un valor límite. El primer problema que nos vamos a encontrar es que no tenemos valores límites, eso ya para empezar. Y luego, aparte de que no tenemos esos valores límite, esa estrategia, digamos, de higiene industrial, esa encuesta higiénica, es mucho más compleja de lo normal. Primero porque tenemos que tener mucha más información sobre el nanomaterial, y luego también porque los equipos que empleamos para contar las partículas son mucho más complejos que una bomba que podemos utilizar para captar humos de soldadura, o podemos captar cualquier otro tipo de material que pueda ser cuantificable, ¿no? Muchos de estos equipos, de estos contadores de partículas o de medidores de concentración másica, que son un poco las dos características que más se suelen cuantificar de los nanomateriales, incluso se crean para determinados proyectos. Por ejemplo, nosotros hemos participado en algún proyecto abanderado de la Unión Europea, y para ese propio proyecto
se crea un equipo, es decir, ya tiene como una I+D propia.